Hola y bienvenidos gente, ¿cómo están? ¿Qué creen? Así es, hoy es nuestro 10º episodio y para celebrarlo pues al fin vamos a acabar un tema, entonces esto es algo maravilloso. Usualmente no acabamos los temas, pero ¿qué creen? Hoy sí. Entonces, ¿qué creen? Hay paja, hoy al fin vamos a sacar el pack de Facio. Facio, ¿cómo estás? Muy bien, Ken, ya listo para terminar de hablar de este tema que llevamos con esta van a ser 5 partes, pero 5 partes que han valido hasta el último minuto de la pena. No, y espérense, Es cuando la Gran hablemos de la Cruzada. lejía de Horus, puta madre. Sí, ahí mínimo, no sé, ahí sí hay que, mínimo van a ser 10 yo creo, de tanto evento aislado que podemos pasar por capítulo. Pero sí, Cañón, cañón. No, bueno, al final les hablamos de lo que es nuestros planes para los episodios por venir, siguiente. para así Ujú. para variarle un poquito e ir planeando otras cosas. Pero yo creo que les va a gustar bastante, entonces ahora sí que pues vamos a darle al tema principal que vamos a ver hoy. Por cierto, sí, por cierto se me olvidó, el promo, utilicé imágenes de Hell's Reach y lo que están viendo en el fondo es un tráiler de Exodite que la neta, que la neta me gusta mucho, simplemente lo pongo porque está muy bonito, ya me imagino cómo se va a ver la serie. Y O... ya sale en septiembre, lo ¡Ah! bueno. Ya rapidísimo, no manches. Ajá. Se ve que Sí, es un, se ve muy buena. se ve que es un equipo de gente, la verdad. Sí, son Pero como, no sé cuántos, pero sí es un equipo de varios animadores que ya tienen tiempo ahí. la neta se ve muy buena. Pero bueno, entonces, vamos a darle con todo y vamos a empezar con, bueno, más bien, vamos a terminar todo lo que serían Sí. todo lo que serían los primarcas, con un primarca que no me atrae mucho su historia, pero por Dios que se ven chingones sus trajes y su estética que traen. Vamos a hablar de Corvus Corax. No, Corvus Corax. Dios mío. Sí, Corvus Corax. Trata de decir eso 10 veces. Bueno, Corvus Corax, que es el primarca de la Legión 19, que mejor conocida como la Guardia del Cuervo o la Raven Guard. Ujú, Corvus llegó a un planeta, bueno, de hecho llegó a una luna de un planeta. La luna en cuestión es la luna de Lycaios, bueno, así se llamaba. ujú, Hoy tal vez la conozcan como Deliverance, ujú, más en el milenio 41, pero eso hablaremos un poco más al rato. ujú, Pero esta luna era una luna que orbitaba un planeta llamado Kiabar. Kiabar era un planeta totalmente industrial, un mundo forja prácticamente, parecidos a los del Mechanicus, ujú. pero no era administrado por el Mechanicus, era administrado por una oligarquía y unas casas nobles que tenían el monopolio de toda la industria minera de la Luna y del propio planeta. Ujú. Entonces el planeta era como la fábrica en sí, y la Luna era una forma donde se sacaban todos los materiales y los minerales necesarios para el producto que exportaba el planeta, ¿no? Pero en la Luna pues era simplemente esclavos que trabajaban en las minas del planeta, Ujú. sin ningún derecho, obviamente nada más vivían ahí para trabajar y morir en las fábricas como esclavos, y en esta Luna es donde cae Corvus, Como los godines. básicamente, Ajá. pero los godines no lo quieren admitir, En cualquier y entonces momento me pues hacen jefe, en cualquier momento. se creen capitalistas, ya simplemente se consideran godines, pero bueno. Ajá. Entonces llega Corvus y aterriza en el planeta bueno, en la Luna, más bien. Y Ujú, aterriza dentro de una de las como campamentos donde los esclavos vivían ujú, mientras no trabajaban. Y se supone que lo adoptan. No encuentran la cápsula y ven a este niño totalmente pálido, porque Corvus, como lo pueden ver en sus imágenes, es un ser totalmente pálido con el pelo negro. Se dice que sus ojos incluso eran como, no tenían una esclerótica, la esclerótica es la parte blanca del ojo, para los que no ujú, sepan. Entonces su ojo era casi completamente negro, o sea, cuando tú lo veías era prácticamente negro porque no tenía una esclerótica. ujú. Muy parecido al aspecto de Conrad que hablamos en el capítulo pasado, Sí. pero lo adoptan y pues teniendo el planeta tenía como unas profecías de que iba a venir alguien a salvarlos y a rescatar y sacar de nuevo a la población del Aikeos a una nueva edad de oro. Ujú, Y por lo mismo de que era un niño, y un niño en ese lugar no iba a servir para trabajar, entonces lo más probable es que lo mataran, como cualquier otro bebé de los esclavos, ujú. lo decidieron esconder. Entonces el pequeño Corvus se crió bajo los esclavos, criándolo, siempre él viviendo como en las zonas donde ellos dormían.
mientras los guardias y los supervisores no vieran al niño. Pero hay algo que decir muy importante de Corvus. Corvus es, como algunos primarcas, quizá el único que es un psíquico bueno es Magnus, que es un psíquico consciente de eso, Ujú. pero hay otros primarcas, como ya vimos, que tienen como un talento psíquico escondido, aunque ellos no lo usen. Ujú. Pero la habilidad psíquica de Corvus que era simplemente, él podía hacerse invisible al ojo humano. Sí. No en el sentido de que se hacía invisible como, no sé, los Predators de las películas o cosas así, sino que simplemente cuando una persona estaba cerca de Corvus y Corvus activaba esa habilidad, era como si no pudiera sentir la presencia de Corvus, perdón, y al mismo Pues tiempo no lo verías, es muy parecido a lo que hace el emperador cuando se viste ¿sí? de, cuando se disfraza de otras personas, o sea, no es de que él se disfrace literalmente, sino de que cambia la percepción de las personas como lo ven y pues simplemente es lo que hace Corax, pero Ajá. pero hace como si se completamente mimetizara, pero parece que es como su habilidad natural, ¿no? Sí, le sale así como, pues simplemente es como una habilidad pasiva, o sea, el niño desde que ya Habilidad estaba pues pasiva. a los pocos años, pues vamos a decirlo Esto así, está bueno, está bueno, para sí. que entiendan más o menos. Ajá. Y es como esta, pues sí, o sea, se escondía y por ejemplo cuando entraban los supervisores a los cuartos de los esclavos para revisarlo, el niño estaba tal vez parado Ujú. y inconscientemente activaba la habilidad y pues no lo veían, aunque el Ujú. niño estuviera ahí en una cama sentado o algo ahí haciendo. Ujú. Y así fue creciendo, creció a la sombra de los esclavos que lo criaban. Y al poco tiempo, ya cuando creció, pues obviamente, como cualquier primarca con un espíritu noble, vamos a Ujú. decirlo así, Ujú. lideró la revolución de Licaios, que para liberar a todos los esclavos en sí. Y Ajá. lo hizo a través del sabotaje, del asesinato, del, de esconder armas, muchas veces, porque de hecho en esa luna lo que se producían era más que nada los minerales para hacer armas y se escondían armas. Ujú. Y así lideró la revolución y al poco tiempo Este fue sería, pasando la este antorcha. sería el Uh-huh. primarca del sigilo, ¿no? O sea, definitivamente. Sí, yo O creo que sea, sí. Sí, o sea, no hay toman, otro que mejor lo sí, o sea, tome. todas las armas que te puede dar el sigilo, que es el sabotaje, que es los ataques sorpresa, los ataques de retirada rápida, o sea, los ataques rápidos que Ajá. simplemente atacas y te retiras luego, luego. Todos esos ataques junto con sus poderes obviamente lo hicieron como que el mejor en ello. Digo, obviamente su estética está súper mamalona, o sea, neta se mamaron con este güey. Y luego ya con su armadura de Space Marine, pues todavía más. Pero siempre he dicho de que todos los juegos que pueda haber de Space Marines, de Primarcas y todo eso, yo quiero uno de la Raven Guard que tengas que tengas que sabotear. Sí, estaría muy bueno. O sea, donde hay un enemigo tan fuerte que no te le puedes enfrentar de lleno, o sea, que para un Space Marine pues tendría que ser algo mamalón. Entonces, un juego de sigilo de Space Marine definitivamente es lo que quiero. Así que por favor, Sí, ya- sería una muy buena analogía. Y de hecho alguien preguntó en una de las preguntas que eran para lo de 5 en 5, que no la incluye aquí, que si los Raven Guard habían salido de un videojuego. No, la Raven Guard salió de lore como cualquier otra legión. No ha salido Ujú. de ningún videojuego. Sí, de hecho no, No hay no, videojuegos, creo, de la Raven Guard. no, yo sabría, O pero por lo menos donde salga. no, no, y es sobre todo por el hecho de que no hay algo que haya salido de un videojuego y se haya transformado en lore. La vez pasada Ujú. lo hablamos de que pues tal vez el Capitán Titus, pero probablemente estaba por ahí. Entonces, probablemente no muy mencionado, pero pues probablemente ya existía en algún lugar. Pero la maravilla del mundo de Warhammer es que es tan enorme, es que te puedes inventar una historia y dices, ah, sí pasó en este siglo. Y la gente, Ajá, ah, pues sí, sí, sí pasó, pues sí. sí, lo mejor es que encaja totalmente perfecto con cualquier otro evento, porque es tan vasto el lore y tantas las historias que pues una historia más no haría tanto problema para el lore. Exactamente. Ujú. Y entonces prácticamente lideró esta revolución. Al poco tiempo ya toda Licayos estaba en rebelión y habían tomado control total del planeta. Y aparte los rebeldes habían logrado sacar las bóvedas donde el planeta Kiabar escondía las armas y estaba en la luna. Ujú. Por si alguna vez una rebelión pasaba en ese planeta, pues los policías y los guardias del planeta ya tenían eso listo para sofocar la rebelión, pero en este caso se las volteó, ¿no? De Ujú. Corvus Corax. Y al poco tiempo el emperador llega con su flota expedicionaria, de hecho,
se entrevista con Corvus. No se sabe lo que hablan ese día, pero Corvus acepta unirse a la Gran Cruzada, pero siempre y cuando termine primero su tarea que estaba haciendo, de terminar la rebelión. Pero aparte el emperador le da permiso y le da la opción de que en Nicaios encontraron ojivas nucleares, que igual Ujú, el planeta madre escondía, ¿no? ujú, Entonces Corvus tenía ya apuntadas todas las ojivas nucleares de la Luna hacia el planeta, donde estaban los líderes de la oligarquía, de ujú, los esclavos, pero él no sabía qué hacer, o sea, él no sabía que si mandarlas y matar a millones, pero a cambio de lograr la liberación de otros tantos millones, de más millones, ujú, pero se supone que el emperador le da como esta opción de tú haz lo correcto, tú tienes que saber lo que se debe de hacer en los peores momentos, las mejores decisiones son para hombres fuertes, ujú, y en ese momento es cuando Corvus decide lanzar todas las ojivas y pues Giabar se vuelve un páramo nuclear al poco tiempo. ujú, Bueno, no un páramo, pero literalmente fijó todos los misiles sobre las cúpulas de las ciudades colmena ujú, para matar a los oligarcas y todo eso. ujú, Y al poco tiempo, pues que Abar se rindió y se tuvieron que unir como a la unión de los esclavos y todos bajo el nuevo gobierno ahora de los tanto de los esclavos y aparte como el imperio ya había llegado, se unieron al imperio felizmente. ujú. Y de hecho después de esto Lycaeus la renombra Deliverance. Y Deliverance es el nombre que va a tener esta luna hasta pues el milenio 41 y todos conocen la fortaleza de el mundo o fortaleza de la Guardia del Cuervo es Deliverance. Ujú, ujú, Y pues Corvus cuando acaba este asunto ya regresa con el emperador y le dan el mando de su legión que es la 19. ujú, Y para que se den una buena idea, la legión 19 sirve como si fueran las fuerzas especiales Space Marines, como si ujú. fueran, no sé, los Navy SEALs o los Spetsnaz o algo así. Ajá, exacto. No, o sea, Porque lo que hace... o sea, cuando quieres, número uno, que no haya tantos muertos civiles, o sea, por ejemplo, cuando hay civiles en peligro, una buena manera sería traer estos güeyes, o sea, son como, Sí, no voy a decir como asesinos, como de Ordo Assassinarum, que literalmente necesitas un güey muerto y ya, o sea, esto es cuando sí necesitas fuerza, de Space Marines, pero de manera muy callada, de como manera muy sigil. quirúrgica. Ajá, exactamente, o sea, y definitivamente o sea, se necesita, sobre todo cuando debes de tener cuidado con todo Sí, eso. Y también cuando, por ejemplo, hay una barrera impenetrable o algo por el estilo, una guardia muy fuerte, y quieres que se penetren esas fuerzas sin gastar un buen de la Guardia Imperial, simplemente a lanzarlos hasta que se mueran. No, simplemente puedes utilizar a estos que son expertos en infiltrarse en lugares, inclusive sin que se dé cuenta el enemigo, explotar en el momento correcto y de repente tienes una garra metálica en el pecho y ya no sabes qué está pasando. Algo sí, por el estilo. Ujú, incluso muchas las veces los ponían junto a otras legiones que eran pues totalmente su método de guerras tradicionales, así de atacar de frente o sitiar y todo eso. Pero la Guardia del Cuervo lo que hacía es que como que se mandaba en pequeños escuadrones y esos escuadrones hacían ataques en puntos especiales al enemigo, digamos, para asesinar a un general, para destruir un centro de municiones o cosas así. ujú, Y de hecho, por eso también es una de las legiones más pequeñas, también porque sus habilidades son necesarias solo en pedazos particulares de la Gran Cruzada. Y aquí ujú. estamos hablando mucho, casi del final de la Gran Cruzada, entonces no era mucho la necesidad de la Guardia del Cuervo. Ay, ay, ay. Pero la A Guardia ver, del espera, Cuervo, está muriendo como tu conexión. A ver, salte de la llamada y a ver, vuélvete a meter. Mientras en los comentarios, la Legión Mossad. Ah, caray, no conozco la Mossad, ¿de qué estás hablando? Espera, dicen, ¿cómo espero ver Itzban? No sé qué es Itzban, a ver si me puedes decir tú. Pero siempre se me van las cosas de que, sí, esa madre, pero usualmente no me ya, acuerdo. perdón, a ver, ¿se escucha mejor? Sí, ya de hecho mucho mejor. Ah, caray. No sé qué pasó, de repente salió como Ya, un lagazo ya ahí. suenas como persona. Oh, por Dios, ya. Ay, Todo muy güey, bien. Ajá. va. Ya, Entonces ya. la Legión 19, pues Ujú, me quedé así en... La Legión 19 siguió peleando, de hecho peleó en Júpiter en los primeros años de la Gran Cruzada, ujú, y se dice que ahí perdió 2/3 de su fuerza de la Legión contra unos alienígenas que viven en las lunas de Júpiter. ujú,
Y la Legión también tiene una gran relación con el Adeptus Mechanicus durante la Gran Cruzada, porque la Legión, al ser una Legión solo especializada en este combate sigiloso, en estas operaciones especiales, necesitaba ciertas máquinas y ciertas armas y armadura que no las tenía otras legiones. Ujú, Y, por ejemplo, el ejemplo más grande es la armadura Mark VI, ujú. llamada Corvus. Y ustedes si son muy familiarizados con Warhammer, la pueden ver y son esos Space Marines que tienen como un casco en forma de cuervo, Sí. como si tuviera un pico. Ujú, Y de hecho esta armadura lo que hacía es que la armadura era mucho más silenciosa, mucho más ligera, mucho más fácil para el Marine maniobrar dentro de ella, pero sacrificaba un poco de protección, ¿no? ujú. Y casi todas las legiones pues la odiaron, ¿no? O sea, cuando la sacó el Adeptus Mecánicos y decían, no, pues nosotros no vamos a usar eso. Pero para la Legión de la Guardia del Cuervo fue totalmente perfecto, porque les daba mucho más movilidad, mucho más flexibilidad, y además ellos no eran mucho de combate frente a frente, entonces la protección era de menos, Ujú, no la necesitaban más que nada. sí, Y pues de hecho, casi todos los Space Marines de la Legión tienen esa armadura Corvus, por si ya se familiarizaron con ella. De ujú. hecho, ahí en las imágenes hay bastantes Marines con la armadura Corvus. Que no, a mí no me molesta el piquito. Hay gente que le saca mucho de onda el casco de piquito. Pero a mí no me molesta, o sea, no, o sea, No, se ve bien, o sea, no a mí me parecen, gusta. o sea, no parecen gente, o sea, y eso como que intimida un poco más. Pero pues quién sabe, o sea, también la otra armadura con la cara plana y con los respiradores también como que se ve intimidante la onda. Pero a mí me gusta, o sea, cuando creo que era Starte salió un güey con esa armadura y yo así, no, no mames, Uh -huh. y así como que diciendo, yo fanboyando por la armadura, ni poniendo atención a la historia, yo, no manches, Y de, esa y se veía bien. ajá, y de hecho es de los primeros como modelos que hicieron los de Games Workshop de la armadura de Space Marine, porque si se ven las imágenes retro así de los 80s de Warhammer 40.000 donde están los Space Marines, casi todos los Space Marines tienen esa armadura, aunque sean de otras legiones que no está la Guardia del Cuervo. De Ujú, hecho es un clásico, más bien podríamos decir, incluso de Warhammer, la armadura sí. Corvus. Sí, Uh -huh. definitivamente. Y también algo, bueno, algo cabe mencionar, es las increíbles y chingonas alas de Corvus. Ah, sí. O sea, la manera en que están formadas, o sea, no sé cuándo salieron los primeros diseños de ello, pero de ahí en adelante, todas las personas que quisieron hacer arte de Valkyria, todas las personas que quisieron hacer arte como de ángeles, pero como que mecánicos, o se la robaron completamente o no hay mucho camino por donde ir si quieres hacer a las mecánicas, ¿verdad? Pero Uh -huh. se ve súper chingón, o sea, con los colores de las armaduras y todo ello. También cabe mencionar que a pesar de que son estos como grupos de casi asesinos, stealth, todo eso, son súper buena onda, o sea, esta legión es Sí. súper noble, o sea, definitivamente está a favor, o sea, son a favor de la humanidad, o sea, no ven a la humanidad como, váyanse para allá o algo por el estilo. Se sacrifican o sea, se sacrifican por humanos, o sea, todo lo que hacen, de hecho, inclusive podríamos decir que baja la cantidad de seres humanos que tendrían que morir, entonces, y lo están haciendo por nobleza, o sea, y es raro, es raro ver Space Marines considerando la vida humana, pues. Uh -huh. Y por ejemplo, esas alas que dices de Corvus, de hecho, es otra de las cosas que el Mechanicus les dio, que Ujú, era un tipo de jetpack, porque es como un jetpack y aparte trae las alitas. Pero es un jetpack que se llama Whisper Cutter, que es como un jetpack, pero una versión silenciosa del jetpack que usan los Marines tradicionales, ¿no? Entonces ujú, es un jetpack que casi no hace sonido, bueno, prácticamente no tiene ningún sonido, ujú. y es perfecto para la Guardia del Cuervo y para sus misiones de infiltración. Y Sí. aparte también les dio una cosa llamada Shadowhawk, que si conocen de Warhammer, los Thunderhawks son esas como naves que llevan a los Space Marines, esas cañoneras de hecho se llaman. Ujú. Y la Shadowhawk era un modelo solo para la Guardia del Cuervo, que es una Shadowhawk con los motores silenciados, para que casi cuando se infiltren a través de la nave no hagan ruido, como lo haría un Thunderhawk normal. Ujú. Exacto, Uh -huh. exacto. Pero bueno, entonces creo que ya pasamos al último Primarca, ¿verdad? Sí, bueno, el último ya de la Guardia, nada más para mencionar Ujú, rápido, es que participaron en la batalla de Isban 3, que es en la primera batalla de Isban 3
Hispan 3 es un planeta que va a cobrar mucha importancia durante la herejía de Horus, Sí. pero ellos fueron la legión que se encargó como de traerlo al Imperio Ujú, en esa época. Y la batalla de la puerta 42-140, algo así se llamaba la puerta, ujú. donde junto a Horus, creo que estaba Perturabo, Horus, Leman y no sé qué otro primarca. Y el problema es que fue que hicieron que la Guardia del Cuervo cargara de frente contra la puerta oeste de la ciudad que estaban sitiando. Siempre, pero obviamente Corvus estuvo en desacuerdo, pero Perturabo más que nada fue el que lo llamó un cobarde y que su legión no eran más que cobardes y todo eso. Y pues no tuvo de otra más que cargar por las órdenes de Horus esa puerta de frente. Y casi se murieron 2/3 de la legión y incluso se murió toda la ala de veteranos de la primera compañía, bueno, casi toda. Y solo quedaron 80.000 legionarios de la Guardia del Cuervo después Ujú. de esa batalla. Por eso la Guardia del Cuervo, en lo que falta de la Gran Cruzada y de la herejía de Horus, es la legión más pequeña de todas. Sí, aunque podríamos Sí, decir la aunque más 80.000 Astartes, pues Sí, es aunque podríamos suficiente decir que para es la más controlar. especializada. O sea, a pesar de Sí, todo eso es también. la más especializada. O sea, sí son poquitos, pero son suficientes, ¿no? Pero bueno, Exacto. de todas formas ya vamos a hablar de ellos después de todo. Ahora sí que ya en lo que continúa, Algún día les dedicamos un episodio especial para ellos. definitivamente. Y también, hablando de primarcas, ya vamos a pasar con el último de los primarcas, que sería Alfarius. Sí, Definitivamente, y ahí está. Alfarius. Ujú, Alfarius, que Alfarius es el primarca más misterioso. Todo esto que les vamos a contar es como que mucho, no se sabe si sí pasó, si sí no pasó, ujú, todo eso, por el mismo carácter de la Legión Alfa. ujú, Alfarius, que es, bueno, Alfarius Omegon, que es el primarca de la Legión Alfa, así se llama la Legión, que es la ujú, Legión número 20. Fue el último primarca en ser encontrado en el 981 del milenio 30, ujú. y no lo encontró el emperador, de hecho. Bueno, hay tres teorías. La primera es que lo encontró Horus. Sí, para No se sabe empezar. el mundo de origen. Sí, Ajá, para empezar, o sea, hay una aceptación general de que toda esta historia es simplemente podría es haber medio sido esto, falsa. podría haber sido Ujú. lo otro, o podría haber sido esto. Ahorita les vamos a explicar por qué. A ver, vamos. Ujú, Sí, la primera teoría es que Horus fue el que encontró a Alfarius. Y si no se sabe el planeta de Alfarius, de dónde venía, pero cuando Horus lo encontró, Alfarius era el líder de como una mini confederación de planetas, de unos ujú, cuantos planetas de un sistema. ujú, Ya era líder de ese planeta, se dice que contra una nave Xeno y la robó y con eso se hizo su media como banda de guerra. ujú, Y en este momento es cuando la flota de Horus, que está todavía en la Gran Cruzada, se encuentra con Alfarius y Alfarius decide abordar la nave de Horus, así en un ataque, simplemente atacando a Horus y a su ujú, nave. Y se dice que Alfarius iba corriendo por los corredores de la espíritu vengativo, que es la nave, ujú, ahí asesinando a quien se le pusiera enfrente, incluso si eran astartes de la legión de Horus. Y cuando él llega al puente de mando, llega él junto a 5 de sus soldados. Horus mata a los otros 4 fácilmente, pero cuando va a matar a Alfarius, se detiene y se da cuenta que es uno de sus hermanos. ujú, O sea, es un güey de 2,80 más o menos, ujú. y de hecho pelón como él, y se da cuenta y lo abraza y le dice que él es hermano suyo y que él es el hijo del emperador. Y de hecho, los primeros años de Alfarius se supone que estuvo bajo el mando de Horus. Horus lo entrenó. Ujú, Ya cuando se lo presentó al emperador, ya de vuelta a la flota expedicional del emperador, ya el emperador le dio el mando de su legión. ujú, La segunda teoría es que Alfarius llegó a un planeta llamado Balsabor, que era un planeta esclavizado por una raza llamada los Slot, ujú. que para que se los imaginen son como una especie de, como si estuvieran hechos de gusanos, son seres humanoides, pero hechos puramente de gusanos, y traen como una capucha que les cubre la cara. Entonces no se ve su cara. Son Nada puros más en sus manos que son son como Oogie hechos Boogies, no gusanos. mames. O como los Hunters de Halo, para que se den una idea si alguien conoce Halo, más o menos, ese Ah, tipo. ajá. Algo así, Ujú, parecido a eso. Pero, y se dice que los Slot lo esclavizaron y lo volvieron como un soldado de élite de ellos, ¿no? Y lo usaban para, pues, esclavizar otros planetas y todo eso. Y cuando se encuentra, el que lo encuentra en esa teoría es el emperador. Llega con su flota expedicionaria y le traen reportes de este soldado y él dice, pues es un hijo mío, ¿no? Es uno de los primarcas, quizás es uno de los primarcas. Entonces decide atacar a los Slot y los extermina, incluso destruye su nave principal de los Slot, recupera Alfarius y se ujú, lo lleva a la Tierra y le da el mando de su legión. Bueno, también le quita todo ese como lavado de cerebro que ya tenía y lo regresa. ujú, Y la tercera teoría
que como Alfarius era el menos desarrollado de los primarcas porque era el último, el emperador lo crió Ujú. en tierra y no lo reveló con sus hermanos hasta ya bien entrada la Gran Cruzada. Tú- Pero cabe recalcar que estas dos teorías, estas dos últimas teorías, fueron creadas por la Legión Alfa, para mm, como meter ujú. ahí como confusión entre quien buscaba su origen. ¿Y Bueno, tú por qué crees que, o sea, buscarían causar confusión con todo eso? Usualmente los es Space que, Marines son derechos. de hecho, como la analogía que usamos de la Guardia del Cuervo siendo los Spec Ops, Ujú, la Legión Alfa sería como la CIA de los Space Marines, o la CIA ujú, del Imperio, más o menos. ujú, Fue una legión que creó el emperador como una, no se sabe ni siquiera su origen, unos dicen que hasta probablemente es la primera legión, una de las teorías, ujú, antes incluso que los Ángeles Oscuros, y que el emperador solo lo usaba como métodos de asesinato o métodos de infiltración o cosas así. ujú, Otra es que la Legión Alfa fue la última, pero el emperador la mantuvo secreta por los primeros años de la Gran Cruzada y solo lo usaba para ciertas tareas especiales. ujú, Y por eso mismo secretismo de la Legión Alfa es que cuando se reencuentran con ujú, su primarca Alfarius Omegon, ustedes pueden creer que es un apellido, Alfarius, y su nombre es Alfarius y su apellido es Omegon, ¿no? ujú, Pero no. De hecho, son dos primarcas de la Legión 20. ujú, Alfarius y Omegon son gemelos. ujú. De hecho, es la única legión que tiene dos primarcas. Sí. Pero son totalmente iguales. De hecho, muchas veces Alfarius, bueno, más bien muchas veces Omegon tomaba el papel de Alfarius Ujú, y se hacía pasar como Alfarius para comandar a su legión. ujú, Solo los legionarios sabían que había Alfarius y Omegon. Incluso otras legiones, y capaz solo Horus, sabía que en realidad eran dos hermanos. ujú. Y de hecho, cuando lo presentan a la legión, es que muchos de sus legionarios incluso se hacían pasar por Alfarius durante misiones. Se ponían la misma armadura que Alfarius, y como eran tan parecidos a su primarca, prácticamente pasaban desapercibidos. Y todos decían, ah, no, pues ese es Alfarius, o ese es Alfarius, o ese es Alfarius. Ujú. Oye, que por cierto, serían, bueno, si es que creemos esta versión de la historia, como dicen, pero estos dos y Gilliman probablemente serían los únicos que ya tenían varios planetas bajo su mando, ¿verdad? Y Rogal, yo creo que también Rogal Dorn, porque Rogal Ah, Dorn también tenía como un mini imperio chiquito. sí, Pero cierto. sí, siguiendo la primera teoría, pues sí sería el único que tendría como más de un planeta a su mando No, en y ese digo, entonces. uno pues claramente pues tenía doble primarca, pues doble poder, y el otro tenía el gran poder de la administración, no sé. Bien, no podría definirte en una palabra cuál es el poder de Gilliman. Y pues Roald Dahl pues, simplemente él hacía lo que hacía, que es construir, ¿verdad? Entonces pues Basta. ahora sí que no lo puedo dudar. Pero entonces, Ujú. entonces, Y finalmente, bueno, ajá. lo que más podemos hablar de la Legión Alfa es que es una legión muy parecida a los Amos de la Noche, Ujú, totalmente especializada también en misiones encubiertas, ujú, en asesinatos, en infiltraciones, muy parecida a la Guardia del Cuervo, pero de una ujú, manera más como, pues como lo haría una agencia especial, ¿no? ujú, Incluso en la Gran Cruzada lo que hacían era hacer como rebeliones en ciertos planetas, ujú, para que cuando el Imperio llegara fueran mucho más fáciles pues, de unir al Imperio, ¿no? ujú, Mediante esta rebelión. Y de hecho a muchos de sus hermanos primarcas no les agradaba nada esta idea. Y aparte era un hermetismo de la Legión muy grande, o sea, la Legión, nadie sabía nada de la Legión más que los propios legionarios. ujú, Incluso soldados del ejército imperial que peleaban junto a la Legión decían que cuando se comunicaban los legionarios de la Legión Alfa, ujú, hablaban en idiomas de planetas que ellos habían exterminado ujú. y usaban eso en códigos. A veces no tenían ni siquiera un nombre como tal, se ponían un nombre código que solo ellos Ujú. conocían. Oye, Incluso nunca se podían ver eso, con el primarca. qué curioso, porque eso hacía Estados Unidos, utilizaban el lenguaje de grupos de indios, y estoy diciendo indios en el sentido de que son literalmente indios, de que ellos mismos habían exterminado y habían dejado una población bien pequeña, y así de, vente tú, vente para la guerra, nos vas a enseñar tu lenguaje, y él así, bueno, y ya se los llevaban y la gente así, ¿qué está diciendo este güey? Porque eran lenguajes así súper Sí. escondidos de que nadie sabía. Es parecido más o menos eso, de que Ujú. utilizaban, o sea, más que nada es como, ay, ¿qué podríamos decir? Como, es que no es simplemente como sigilos, esto va más, o sea, va más incluso como
una, o sea, El subterfugio, ¿no? Más o ajá, menos. exacto, o sea, el subterfugio, la guerra informática, la subversión, o sea, todo eso son sus armas, o sea, y Sí, son expertos en ello, a tal grado que ni siquiera se sabe bien bien la historia de su legión. ajá, y de sus primarcas y de nadie, o sea, incluso cuando hablaban de Alfarius, podía ser que Alfarius ni siquiera estuviera presente y el que estaba haciendo Alfarius era uno de sus legionarios que le habían lavado el cerebro para que él pensara que era Alfarius y tomara el Exacto. papel de Alfarius. Ujú, O Omegon a veces lo sustituye y de hecho así muchas veces. Y eso ujú. le trajo muchos problemas. Por ejemplo, Gilliman odiaba a la Legión Alfa porque Pues era sí. totalmente, pues, no se ponían a los estándares de, pues, lo que es A ver, Astartes, espera, Roland, salte de nuevo y vuelve a entrar que volvió a a ver, morir, volvió a morir tu internet mientras yo leo los comentarios. Gilliman es el admin de los admins, sí, completamente. También dicen, ¿ustedes ya, cuál creen que es la verdadera? Ah, esa es una muy buena pregunta, de que ustedes cuál creen que es la ¿cuál? verdadera. Yo digo que la historia con Horus es completamente inventada. Y yo digo que que lo encontró el emperador. O sea, no importa que también te escondas, el emperador te va a encontrar. Pero a ver, ¿tú cuál crees que es fácil? Yo creo que más la primera, no sé, porque la primera sí es como que se tiene indicios de que incluso la Legión de Horus fue la que, como que tiene algunos escritos que él los encontró, la Legión Alfa los borró, y las otras dos teorías que son como que sacadas totalmente por la Legión Alfa, entonces creerles a ellos es como, pues, ahí entre Mm, los- Ujú. ok, pero entonces, si es, bueno, si estamos hablando de legiones escondidas, aparte de las que literalmente se han borrado de los archivos, esta yo creo que sería la Y más la más escondida. secreta, Sí, o sea, la más ujú, secreta. y la más Y hermética de todas. sí, definitivamente. Y eh, de la estética que tienen, me gustan mucho, aunque parece que están tomando estética de un poquito de todos, entonces bien, bien. O sea, no sabes qué, o sea, como qué legión es, o sea, como que inclusive hasta en su, o sea, Es que sí, no tienen como un símbolo que tú digas, ah, son estos, ¿no? Ni nada. No, 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 o sea, como que a veces los ves de una manera, a veces lo ves de otra. No sé si ese es el propósito o algo por el estilo, pero no vamos a revelar mucho, pero post herejía definitivamente están bastante chidos esos trajes también. sí, porque incluso de hecho usaban mucho esta armadura tipo azul antes de la herejía, Ujú, pero tenían muchos emblemas, tenían el emblema usaban mucho el alfa y el omega, otras letras griegas, para representar el fin y el mal que ellos representaban su legión. Incluso el más conocido es la Hidra, ujú. también sugiriendo que la personalidad de la legión es de, en caso de que a la legión le corten una cabeza, siempre saldrán otros dos, por ejemplo, legionarios a retomar su lugar del que Ujú. asesinaron, ¿no? O en caso de si nuestros primarcas mueren, siempre va a haber alguien atrás de la legión quien los sustituya. Así es, así es, así es. Ujú. Pero bueno, entonces, no lo puedo creer. ¿Esto significa que hemos acabado con los primarcas? Con todos los primarcas. Oh, por Esto fue el Dios. último, Lo nada más hemos lo que haya otro hijo bastardo ahí. eso significa que lo hemos logrado, gente. Felicidades, felicidades. Hemos al fin visto, pero además eso es lo que la gente no sabe de que hemos visto por encima la historia de Sí, o estos sea, lo que les primarcas. hemos contado es lo más resumido que se puede, o sea, para, de No, y más verdad, que si nada quieren por ver un primarca, lean sus libros sí, o sus exacto, o novelas sea, donde hablan de ello. y más que nada lo hemos resumido de tal manera porque si queremos hablar de la herejía de Horus, pues tenemos que, bueno, tenemos que entender, al menos como le dicen, surface level, o sea, tenemos que entender las cosas al menos por la superficie, pero ya después de yo creo que después de la herejía ya podemos ahondar bien bien en la historia de cada primarca específicamente sin miedo de que, Ujú. pero es que tenemos que hablar de este tema, tenemos que hablar del otro y todo eso. Pero de todas Sí. formas, de todas formas, hay muchas cosas que vienen y la neta sí me agradan bastante. Pero bueno, entonces, ¿algo más que decir Ujú. antes de que pasemos a lo siguiente? De la Legión Alfa, creo que no, entonces ya, si quieres, lo seguimos. Por lo mismo de que es una legión Bueno, muy o sea, llena de quizá secretos, pues... lo único sería la batalla de Tessa Prime, donde Ujú, prácticamente lo que hicieron en vez de atacar frente al planeta fue como atentados, hacer desaparecer generales, desaparecer soldados en la mitad de la noche y todo eso, ujú. hasta tal punto que después de unas cuantas semanas el ejército defensor se rindió ante la Legión Alfa porque ya solo quedaban
uno de cada 10 soldados que habían estado originalmente puestos ahí para defender el planeta. O sea, pero más terror psicológico que Sí, o sea, que Conrad Kurz, o sea. que Conrad. No manches. Y lo más que es cuando Gilliman le pregunta, ¿por qué hiciste así? ¿Por qué hiciste eso en vez de, de atacar así simplemente de frente y todo eso? Y también los oficiales de su legión. No, pues que eso es demasiado fácil, le dijo Alfarius. Yo no quería algo tan fácil para esta batalla. Y ya, Oílo. obviamente ahí lo dejó. Ay, quedó, definitivamente quedó. Pero, Pero bueno, entonces, ¿con qué tema vamos a darle como un final de moñito a todo esto que es la Gran Cruzada? ajá, el gran tema y el punto culminante del Gran Cruzada, como toda buena historia, es el triunfo de Ulanor. En Ujú, este caso, la cruzada y posteriormente el triunfo de Ulanor. ujú, Y podemos empezar con Ulanor. Esto fue en el 31, el ujú, primer año del milenio 31, de hecho es milenio 31000, ujú, es el año que fue esto. Ya se llevaban 200 años de Gran Cruzada prácticamente, desde la primera batalla ujú, en Luna. Y esto sucedió en un planeta llamado, bueno, más bien en un sistema estelar llamado Ulanor, ujú, cuya capital era un planeta llamado Ulanor Prime. Cuando ujú, el Imperio lo encontró, pues principalmente vieron algunos orcos que vivían ahí. Dijeron, ah, no, pues es un sistema menos chiquito, ¿no? ujú, Pero después de mandar flotas expedicionarias se dieron cuenta que era un imperio, quizá el imperio más grande que había visto el imperio hasta ese entonces, ujú, de orcos, bajo el mando de un caudillo orco llamado Urlakurruk. ujú, Urlakur, a ver si lo pueden encontrar así. ujú, Lo que pasa con este planeta es que era tan grande que incluso su sola presencia amenazaba a la Gran Cruzada en un futuro. Quizá era la fuerza con la más grande que se encontró el Imperio durante la ujú, Gran Cruzada. ujú, Este Imperio Orco de Ularkur o ujú. de Ulanor. Sí, Y Ulanor, de hecho cuando, o uh-huh, sea, no se puede cuantificar cuánto orcos había, es simplemente un sí, chingo. O sea, un chingo de o sea, pueden hecho. cuantificar cuántos astartes murieron, o sea, cuántos había en el ejército y todo eso, pero cuando hablan de orcos es un chingo. Ah, había un Sí, chingo. mínimo unos cuantos cientos de millones por lo menos. Exacto. Lo cual tú pensarías que si Y eso es tienen hablando algún... poquito, ¿eh? Sí, exacto, pero lo cual tú pensarías, bueno, tienen psíquicos, probablemente sintieron la energía psíquica desde una distancia larga, pero pues quién sabe, tal vez eso lo puedes explicar con Gork and Mork y el hecho de que están como que muy aparte en el warp, los orcos, quién sabe. También sería una Uh-huh. desventaja que los psíquicos te puedan oler venir, ¿verdad? Pero bueno. Ujú, Y pues el emperador mandó vamos a decir, una mini cruzada dentro de la gran cruzada, que es ujú, la cruzada de Ulanor. ujú, Para que se den una idea, participaron 14 de las 18 legiones astartes. ujú, Las principales fueron los búhos lunares de Horus, los ultramarines de Gilliman y las cicatrices blancas del Khan. Pero ujú, también había otros pequeños escuadrones y regimientos de otras legiones. ujú. En total se dice que fueron 100.000 astartes, Sí. básicamente. Ujú, Otros, luego el ejército imperial, que son los humanos normales, el presidente de la guardia, ujú. mandó 8 millones de soldados, más o menos. Ah, sí, ok. Eso sí no Fueron, sabía. Ujú, fueron 600 naves de la Armada Imperial ujú. y de las legiones titánicas fueron 100 o incluso más titanes de la Legio Mortis, de Ujú. la Legio Atarus y de la Legio Grifonicus. Que Entonces, para que cuando se den se una idea, 100 necesita, titanes, exacto, o sea, cuando se necesita más de un titán, o sea, es como que, ah, chinga, sí, ya pues, estás ¿qué, hablando qué de chingados está palabras mayores. pasando? Sí, exacto, o sea, porque, bueno, ya están viendo en pantalla, pero, o sea, un titán literal, o sea, no hay una arma comparable en la Tierra ahorita mismo, o sea, o sea, no podría ser, o sea, a una cosa más épica que te puedas imaginar, y sin embargo es de que, bueno, vamos a necesitar varios de estos. Vamos a meter 100 más que nada. Ajá, La exacto. más, la más poderosa fue la Legio Mortis, que tiene mucha importancia en la energía, esa legión de titanes. Ujú, Eh, y aparte, también mientras iban librando el sistema, iban librando de muchos esclavos humanos que vivían en ese imperio bajo los orcos. ujú. Entonces muchos de esos esclavos se unían a las filas del ejército para seguir peleando durante esa parte. Sí, porque Y de los orcos, uh-huh, tenemos que entender algo de los orcos, desde que los orcos cuando ya tienen, digamos, un lugar bien establecido, y si tienen que lidiar con otra población, o va a ser total exterminación, pero no son tan tontos, o sea, cuando ya ven que ya nada más quedan poquitos, los van a esclavizar porque hasta
ellos saben el valor de trabajo ¿sí? gratuito. Y de hecho los esclavizan tanto para que trabajen construyendo, pues no sé, sus titanes de los orcos o sus naves y todo eso, o Ujú. incluso para comerlos como ganado, Exacto, porque los y orcos, también algo curioso es de que sus titanes y los titanes humanos, los dos tienen como que algo de magia extraña en lo que tiene que ver con ellos, ¿no? O sea, unos literalmente son habitados ajá, por dioses y pues los otros, pues básicamente podrías decir que es lo ajá, mismo, tienen ¿no? un espíritu, ¿sí? Ajá, Básicamente tienen el espíritu del dios máquina en sí. De ajá. hecho, se dice, los de los adeptos mecánicos dicen que los titanes son avatars del dios máquina o del Omnisaya. Ujú. Así es, Ujú. así es. Ok, pero bueno. Y Ujú. sí, creo que eran más de 100 o más, bueno, no sé, es que también muchas veces las escalas de Warhammer no se toman mucho en cuenta. Porque, o sea, básicamente digamos que son 8 millones de soldados más 200.000 astartes. Ujú, En una cruzada que fue durante muchos planetas y en un sistema entero. ujú, Eh, pero al final no te dan los números porque, pues, contra cuántos orcos iban a pelear. No se dice tampoco los números de los orcos, pero se dice que los superaban en 1 a 5 a los humanos. Pero aparte, pues ha habido guerras en la vida real con más soldados que esos. O sea, ujú. bueno, por lo menos más de 8 millones de soldados del ejército imperial. Sí, exacto. Ujú. Pero eso se puede tomar en consideración o no, pero ustedes ya se pueden dar la magnitud de la escala de esta cruzada. Sí, o sea, y también contando el hecho de que, por ejemplo, no, pues si había, vamos a contar, 40 millones de orcos, ¿cuántos de ellos eran Weird Boys? ¿Cuántos de ellos eran Nobs? Ujú. ¿Cuántos, o sea, porque, bueno, para explicarlo tantito, ya lo hemos explicado, pero rápido, los Nobs son como una versión un poquito más grande de los orcos, Sí, que son como nobles. sí, sí, exacto, y además son increíblemente capaces o sea, tienen una fuerza impresionante, Ajá. y Muchas veces son más grandes que los Marines, propiamente dicho. sí, o sea, es bastante común. Y los Weird Boys son como las unidades psíquicas, digamos, que controlan toda esa energía verde que se está liberando por tantos WAS. Y aparte, ya tienes como que los jefes de cada sección, porque tienen una organización Sí. muy bien militar. Entonces, y esos todavía son más grandes, todavía equipados con la mejor tecnología. Tienen los Mech Boys, tienen los Titanes. Entonces, no es solamente luchar contra hordas y hordas de orcos que no saben qué onda. No, estás enfrentándote contra un ejército bien pensado, o sea, bien equilibrado que pues se supone que están diseñados para eso, pero a tal grado de que inclusive tú dices, ah, no, pues atacamos por aquí, no sé qué, y de repente te vienes unos Storm Boys que son güeyes con jetpacks en la espalda y te chingan tu artillería y tú, ah, la verga, o sea, tienen sus estilos, o sea, entonces eso es lo que hay que tener cuidado, o sea, no es simplemente como... Sí, Es que creo que la gente lo piensa como, "Oh, estoy matando zombies o algo por el estilo, pero estás hablando de un ejército increíblemente bien organizado. y con tanques, y con titanes, con aves, y con flotas, y cualquier otra cosa que cualquier otra fuerza de la galaxia O tengan. sea, inclusive con unidades de sigilio, o sea, que están diseñadas para el sabotaje y Ujú. todo eso, entonces así de, ¡ah, la verga! O sea, yo no Y esperaba que un quizá, y orco... quizá billones de Snotlings y billones de Gretchins, porque esos son los chiquitos. Aunque son chiquitos, pues, o sea, mínimo son millones de estos, cientos de millones. No, y puede Si ser muy hablamos de unos chiquito, pero cuantos si lo orcos. lanzas de un cañón con mucha dinamita puede hacer mucho daño. Ajá. Ajá. A ver, bueno. Entonces. Y bueno, al final, para empezar esto es que los Ultramarines y la Cicatriz Blanca hicieron como digamos, como un flanqueo. Ellos atacaron los planetas de los sistemas como exteriores del Imperio de Ulanor, Ujú, mientras que la legión de Horus, los lobos lunares, hicieron como el ataque de la punta de lanza hacia el planeta capital, que es Ulanor Prime, ujú, que hoy en día lo conocen todos como Armageddon, ujú, pero eso es otra historia. ujú. Y Literal, es otra hicieron historia este que ataque, podría llevar otra hora. ajá, y en este planeta llegan a Ulanor Prime y la cabeza de la punta de lanza va comandada por el emperador y por Horus en persona. Ujú, Va toda la legión de los lobos lunares prácticamente, van unos 4 millones de soldados de la Guardia Imperial, van también un chingo de titanes, y lo que hacen es descender en Ulanor Prime a través de las naves, de las cápsulas de desembarco, y se hace una contienda a nivel planetario total, pero Horus y el emperador caen en lo que es como la zona capital del planeta, donde está como la fortaleza de
de Urlax, que era el Warboss. Y lo que hacen es que mientras toda la legión y todos los regimientos del ejército están resistiendo a los orcos debajo de la fortaleza, Ujú. Horus se decide teletransportar él, Abaddon, que era su primer capitán, y toda su guardia personal, que son toda la guardia de exterminadores de la primera compañía de la legión, Ujú. que son los mejores guerreros de la legión, en armadura de exterminador, y se teletransportan a la cámara principal de del Warboss, ¿no? Para enfrentarlo. Ujú. Y de hecho ahí, después de combatir horas y horas ahí, abriéndose paso por miles de orcos, llegan a la cámara principal y solo quedan 10 exterminadores, Ezequiel, Abaddon y Horus, ¿no? Ujú. Y de otro lado ahí, de hecho, está el Warboss, Urlax, Ujú. y 40 Nobs, que los Nobs ya, como dijo Kain, son como nobles, Ujú. orcos, vamos a decirlo así. Y se enfrentan en esta batalla e incluso se cargan los dos fuerzas de frente a frente. Horus va ahí matando con sus garras relámpago a decenas de orcos, hasta Ujú. que ya llega con Urlax, y Urlax alcanza a agarrar del cuello y lo empieza a sofocar. Y para que se den una idea, Urlax, si Horus mide mínimo 3 metros, vamos a decirlo así, vamos a dejarlo ahí, Ujú. Urlax por lo menos mide 5 metros, Sí, para que se mínimo. den una idea del tamaño del Warboss. Ujú. Agarra a Horus del cuello y se está sofocando, pero Horus con su garra alcanza a rebanarle el brazo, Ujú. y eso le da tiempo para zafarse. Y mientras el Warboss se retira, se hacen un duelo, y en el duelo le va quitando así un brazo, una pierna, Ujú. para que al final nada más Horus lo agarra y le rompe la espalda, le rompe la columna vertebral, Ujú. y agarra el cadáver de Urlak y lo tira por la ventana de la ciudadela, y el cadáver cae, Ujú. y cae frente a todos los orcos. Ujú. Y muchas cosas de la psicología de los orcos es que cuando matan a su general o a su Warboss, pues Es hora de empacar. casi todo el ejército se fragmenta. Sí, exacto. ¿Eh? O sea, una vez, si el jefe ya se murió, vámonos. Sí, Nos de hecho, o se escapamos. empiezan a pelear entre ellos Sí, o sea, es que no por el nuevo solamente. liderazgo. Sí, o sea, ¿quién, ahora qué hacemos, no? Es básicamente lo que está pasando, pero la mayoría simplemente se va, o sea, es como que, bueno, ya me voy de este Sí, planeta. sí, entran en desbandada. De hecho, cuando entran en desbandada, pues el ejército y los titanes y los marines espaciales aprovechan para pues hacerlos caca Ujú. prácticamente. Y todo el sistema se fragmenta en ahora nuevos líderes tribales y nuevos líderes de guerra orcos, Ujú. pero que ya son muy fáciles de destruir por las legiones que ya estaban ahí, ¿no? Ujú. Aislarlos, ¿no? Fragmentaron el liderazgo del enemigo. Ujú. Y para celebrar, una vez que se acaba la cruzada de Ulanor, No, pero también hay algo eh, importante que entender. ¿sí? Usualmente cuando terminas bueno, cuando exterminas, digamos, la población orca de un planeta, tú dices, ah, acabé con la población orca de un planeta. Y unos años después de repente hay orcos, ¿no? Sí, Dices, ¿cómo pasó porque las esto? esporas. Sí, exacto, o sea, de repente, no, se supone que en este lugar sí hubo una exterminación completa, algo que usualmente no pasa, Sí, eso sí es muy difícil. algún tipo de yuyu del emperador, quién sabe cómo lo hicieron. Es muy extraño, pero definitivamente les dieron una buena batalla. Pero híjole, el emperador en su prime pues está un poquito difícil de derrotar. Y yo creo que también ahí vino mucho del mame de que al parecer los orcos respetan mucho al emperador, ¿no? Y de hecho, o sea, no solo el emperador, imagínate, de hecho iba con un contingente de sus custodios, de su guardia personal, Ujú. y para que se den una idea, en una de las batallas, los legionarios de las legiones Space Marine estaban pues ya prácticamente en la derrota, y Ujú. llega el emperador con 1000, nada más 1000 custodios, Ujú. y los 1000 custodios mataron 100.000 orcos Ujú. al coste de nada más de perder a 3 custodios. Sí, O sea, sí, o por lo menos cada custodio tuvo que matar 100 orcos en ese entonces. sí, exacto, o sea, Y es poquito eso, sí, o sea, para que se den una idea también de la magnitud del poder de los custodios y del propio emperador. no, sí, pero ya los custodios peleando ya con el emperador en persona, pues serían el soldado perfecto programado, o sea, programado para hacer lo que está destinado, entonces está cabrón la neta, pero Ujú. definitivamente una batalla grande y pues el planeta ya luego disfrutó miles de años de paz, ¿verdad? Sí, sí, vamos a ver. Ulanor, van a ver que en el Milenio 32 va a haber otra guerra contra otros orcos que van a resaltar ahí mismo, que se llama la Guerra de la Bestia. Ajá.
Y luego en el milenio 41, pues ha habido 3 guerras en ese planeta que ahora se llama Armagedón. Definitivamente yo no compraba bienes raíces en este planeta. No. Y de hecho Definitivamente. había una pregunta que preguntaban, ¿por qué, por qué tanto atraía como la guerra a este planeta? Ujú. Y unos dicen que es porque este planeta es como la cuna de la raza de los orcos. O sea, quizás es el planeta donde los Old Ones crearon a la raza orca. Ah, Y por entonces... lo mismo es como un paraíso Ah... terrenal, y por eso muchos orcos se ven atraídos a y esa zona. O Y sea, luego Armageddon. es el Jerusalén de los orcos. Sí, básicamente. Y de hecho el Mechanicus, después de la guerra de la bestia, se le transporta a Ulanor y lo pone en otro pedazo de la galaxia Ajá, para que pues, los orcos ya no lleguen. Y lo renombra Armagedón. ajá. Y los Ujú. orcos pues les valió pito y siguen llegando como si fuera el Valhalla ahí. Y así de, algo me está llamando aquí, no sé qué, pero voy a decir guau en tu cara y voy a ir pronto con muchos orcos, ¿eh? Ujú. No manches, no, ahora sí que no, no, no me sabía esta atracción extraña que tenían. Pero bueno, entonces, Y para finalizar, pues creo que ya el triunfo, ¿no? no, sí, hubo el triunfo, hubo de esos grandes desfiles que, pues creo que en el segundo libro de Eisenhorn al principio describen uno, y pues la neta sí es como que de esos desfiles Sí. súper épicos, pero creo que ni siquiera en ese libro de Eisenhorn le hicieron justicia a lo que hubiera sido la celebración de aquí, ¿no? Ulanor. Ujú, Ajá, porque de hecho, imagínate, el emperador le dijo al Mechanicus que levantaron un continente entero ujú, para que sirviera como, pues, como pista para que desfilaran las tropas, ¿no? Un ujú, continente entero, ujú, de este a oeste. Y sí desfilaron, y desfilaron todas las tropas de las 14 legiones de astartes presentes, ujú, desfilaron los millones de soldados del ejército imperial, desfilaron los cientos de titanes, cientos de naves de la armada imperial, y de hecho fueron 8 primarcas, presidentes que estuvieron ahí. Fue Horus, bueno, obviamente, Sanguinius, Mortarion, Magnus, Angron, el Khan, Lorgar, Rogaldorn, Fulgrim, y aparte fue Malcador, que era el mano del emperador, y fue Constantin Baldor, que es el líder de los adeptos custodes, y un chingo de nobles imperiales. Y de ujú. hecho el emperador les dio a todos los soldados que participaron la medalla como del triunfo de Ulanor. Y fueron horas, así horas del desfile de que estaba nombrando las, las, pues, grandiosas cosas que hicieron todos los soldados durante la Gran Cruzada, desde generales, desde soldados rasos, desde todo, ¿no? Ujú. Pero lo que culmina el triunfo de Ulanor es que ya, al finalizar, lo que hace el emperador es llamar a Horus al estrado y le da el título de War Master, o de Señor de la Guerra. Ujú. Le dice a la humanidad o a los que están presentes de que él se va a retirar y ya no va a dirigir la Gran Cruzada. Pero el que va a dirigir la Gran Cruzada va a ser Horus, a través Ujú. del título del War Master. Sí, Y exacto. mucha gente se pone incluso a llorar allí y gritar así y todo. Ajá, Sí, o sea, te lo dicen en el libro así de que millones de personas en ese momento empezaron a llorar y a gritar porque el emperador ya no iba a dirigir la Gran Cruzada y todo. ajá. Y Horus se asciende a este título de War Master. Para Ujú, que se den una idea, el War Master tiene control sobre todas las tropas del ejército del imperio, ujú, incluidas otras legiones astartes, otros miembros del ejército imperial, de las legiones titánicas. ujú. Y es un problema que tiene ahí el imperio en esa época, que es un poder muy centralizado en cuanto a un solo individuo. Por eso en la herejía le pega tanto. Cuando Sí, Horus se vuelve no, y de rey. hecho, o sea, es un puesto tan grande que es básicamente, estás a cargo de toda la guerra, a menos que yo llegue, a menos que yo, o sea, solamente yo llegue y pues cambie algo en este aspecto, pero por Ujú. mientras tú estás a cargo de absolutamente todo, es más o menos como, es más o menos como el título de papa, de que el papa es rey y al mismo tiempo papa del lugar, bueno, más bien del Vaticano, a menos que el consejo decida que vamos a cambiarlo. Sí. Pero por el consejo me refiero a un güey y es el emperador nada más. Y de hecho, ahí en esa época ya era como que el War Master jurisdicción sobre todo lo concerniente a lo A militar. ver, espera, te está trabando, a ver, salte A y ver, otra regresa vez. y ahorita, sí, no te preocupes. ¿Son nobles o son culeros? Los dos, de hecho. Es algo muy extraño, de hecho, cuando ya hagamos el episodio de los Ya. orcos, ahí vamos a decirlo, pero hay una cierta honorabilidad en la manera en que los orcos tienen la guerra. Pero bueno, a ver, ya, listo. Ok, ok. No sé Ujú. por qué creo que se vicia el micrófono o algo. Sí, Pero pero bueno, sí, ya como que se purga y ya te escuchas bien. para finalizar, Horus toma el control, pero Ujú, es todo lo militar.
y lo político y lo burocrático se queda al cargo del concilio de Terra, Ujú, que estaba liderado por Malca. ujú, Y aparte, el emperador le da la posibilidad de que llame a su legión los hijos de Horus, ujú, en honor a su triunfo, ¿no? ujú, Y al principio Horus dice que no, pero ya con el tiempo vuelve a tomar como mando y les pone la, los hijos de Horus, y les cambia incluso la armadura y los símbolos y todo. ujú, Ya van a ver que los hijos de Horus ahora tienen una armadura como verde pantano, de hecho. ujú. Sí. Y creo que eso sería todo del triunfo. De ahí es donde empieza ya las semillas de la herejía que vamos a hablar ya, pues en muchos capítulos después, en algún capítulo después de que hablemos ya de la herejía. Pero por Shh, lo no digas mientras, los ahí planes termina la todavía, no cruzada. digas los planes. ¿Qué creen? Ya se va a acabar este podcast. Mucho gusto, adiós. Es cierto. Pero bueno, a ver, Pero sí, entonces. No, sí, o sea, definitivamente muchos tienen la idea de que aquí se empezaron a plantar las semillas. Yo digo, obviamente, que fue desde mucho, mucho, mucho antes. Pero, o sea, podría ser como que un buen inicio para el siguiente sí. arco, como dicen, ¿no? Es que de hecho es mucho el problema que tienen muchos de los hermanos primarcas que no ven como a Horus al líder, que en verdad tenía que ser el que dirigiera todo el World, a las Ujú, fuerzas después de que el Imperio se fuera. Digo, ujú, de que el emperador se fuera a Terra. ujú, Por ejemplo, Gilliman estaba muy en contra. ujú. Incluso podríamos decir que Lion era uno de los mejores candidatos también para el título, porque Lion era una estrategia militar quizá tan El buena o güey tal vez literalmente mejor que parecía un Gilliman. rey antes de que el Ujú. emperador lo conociera, ya parecía un rey el tío, el güey. No manches, incluso mejor candidato que Gilliman. Sí, pero de hecho ahí el gran problema es que el emperador nunca les contó a sus hijos primarcas ni a nadie, más que al Malcador tal vez, a qué se retiraba Terra. Y es Ujú. de lo que vamos a hablar ahorita. Ujú. Exactamente. Y vamos a hablar del proyecto secreto del emperador, el cual se retira como un monje, ¿no? O sea, literalmente como un monje se va al monte, nadie sabe qué onda con él, nadie sabe por qué está actuando extraño, pero lo que él está planeando es probablemente, o sea, si se hubiera completado bien bien, hubiera sido la nueva era dorada de la humanidad. O sea, hubiera sido Sí, la manera en que pudieran haber ascendido, pues a tal grado como las razas de gran tecnología que hubo, como los Eldar, que eso terminó muy ajá. bien, por cierto. No es cierto. Pero la cosa es de que hubieran podido ascender, ya no hubieran tenido que necesitar el warp para viajar. Y no sé cuál era el siguiente paso. O sea, ok, ya hacemos la webway. Y yo creo que el siguiente paso probablemente era desconectar a la humanidad del warp o algo por el estilo. O de Sí, de algo. hecho ese era como el gran problema, bueno, el gran objetivo del proyecto. Ujú, Era, para los que no hayan escuchado los episodios de los Eldar, la telaraña es una forma que usan ellos para viajar, ujú, más rápido que la luz. ujú, Pero es como, como un tipo de túneles que están entre el mundo real y entre la disformidad. ujú, Entonces es mucho más seguro porque los demonios no pueden entrar ahí. Bueno, en teoría, porque hay ujú, muchas zonas de la telaraña que se derrumbaron después de la caída de los Eldar y ujú, están infestadas por demonios, ¿no? sí. Pero la mayoría están libres y son transitadas por los Eldar más que nada, y los Dark Eldar. Ujú, Pero lo que planeaba el emperador es retirarse a la Tierra, porque no se sabe si durante la era oscura o cuándo lo encontró, pero él encontró de hecho un portal en la Tierra ujú, que conectaba con la telaraña, debajo de los montes Himalayas. Y de ujú, hecho debajo donde está el Palacio Imperial, donde ahí se creó el Palacio Imperial. El gran problema con esto era que él tenía planeado para que fuera una forma en que la humanidad ya no confiara en viajar a través del warp, ujú, y al mismo tiempo, al no viajar en el warp, evitar todos los peligros y también dejar a los dioses del caos sin el poder que la ujú, humanidad les da, ujú, al desconectar por completo a la humanidad del warp, ¿no? ujú. Entonces sí era como un objetivo a largo plazo, pero incluso también lo ocultó porque pues él sabía que si alguno se daba cuenta de que él estaba trabajando en esto, incluso los oídos por la galaxia, pues las palabras viajaban rápido. Ujú, Lo más probable es que los dioses del caos mandaran un agente o hicieran algo para evitar este plan. ujú, Pero aparte, las familias del Navis Nobilite, que son los navegadores, los que guían a las naves por el warp, se iban a imputar porque ellos tienen el monopolio de la industria pues, de los viajes por el warp, ujú, básicamente. Entonces también por eso lo ocultó muchas veces, para que tampoco ellos supieran. Los únicos que sabían, aparte de él, eran los propios custodios, pero como son totalmente
programados para ser leales al emperador, nunca lo iban a revelar a nadie, y Ujú, Malcador, que Malcador pues, es su mano derecha, ¿no? ujú, ujú, Y quizá algunos tecnosacerdotes que el emperador creó en ese momento, que se llaman unificadores, ujú, que eran unos tecnosacerdotes encargados de crear como túneles dentro de la telaraña para que los humanos los pudieran usar. ujú, Pero el emperador con su solo poder psíquico se encargaba como de mantenerlos unidos y protegerlos pues de incursiones demoníacas o cosas así. ujú. Incluso hubo un navegador que le ayudó al emperador en su proyecto, porque él sí, a él no le importaba que se chingara el monopolio de los navegadores, que Ujú, era un güey llamado Peter Akelox. ujú, Pero durante estos años que se retira, empieza a trabajar completamente en esto, empieza a ver cómo usar el trono dorado para activar los portales de la telaraña que corren bajo tierra ujú. y crear nuevos túneles para luego juntarlos con otras partes de la galaxia para seguir haciendo este proyecto. Pero solo él entraba a la telaraña junto a sus custodios y a los tecnosacerdotes. Y nadie sabía qué pasaba ahí dentro, después, Exacto. fuera del Palacio Imperial. Ujú. Y eso sería muy más o menos lo del proyecto Telaraña. Sí, o No sea, hay mucho que decir ahorita, ajá, o hay exacto. mucho que decir en la herejía de Horus cuando viene lo que es la guerra dentro de la telaraña, pero eso Ujú. es para otro día. Así es, o sea, él tiene como que este proyecto que cambiaría definitivamente la historia humana y todo eso. La gente un poquito sacada de onda. Y pues más o menos entiendo al resto de ¿Sí? la humanidad y los primarcas que dijeron, oye, ¿qué pedo? ¿Por qué Horus y todo eso? Es que no es lo mismo. Es que, no sé, es como, ok, viene el siguiente rey, digamos, de aquí, pero pues está un poquito difícil cuando el presente rey sigue vivo y bastante coleando. Entonces como que la gente se pudo haber sacado mucho de onda ahí, pero pues al mismo tiempo es así de, ah, sí, voy a trabajar en esto, ¿no? Es como que no, pues tampoco, o Ajá. sea, Y quien tampoco... más le pegó, de hecho, fue hasta Horus, porque Horus se siente así como abandonado. O sea, él dice, no, pues mi padre me abandonó al Ujú, mando de estos güeyes que me odian, pues a mis ujú, hermanos, ujú, al mando de esta gente que ni me aprecia, ujú, o que no nada más aprecia a Horus como un instrumento del emperador. ujú. Y no solo él, sino otros primarcas también, pero quien más le pegó fue a Horus, obviamente. Sí, claro, y digo, vamos a aclararlo, sí, Horus era un gran primarca y todo eso, pero pues cuando lo encontró este papi emperador, pues estaba como que valiendo pito por ahí, o sea, no era como no era como Gilliman de que, hola, pues, ya tengo aquí el changarro, no, ni nada, no, o sea, ni siquiera era rey de su planeta, maldito perdedor. Es que también lo encontró muy temprano, pero de hecho, pues Horus solo no, quizás hasta más que Sanguinius, era el primario que más querían todos los demás hermanos. Aunque obviamente Ajá, tenían esta cierta envidia, porque incluso todos lo veían como el hijo favorito. Y sí, era el hijo favorito, vamos a decirlo así, porque completamente, sí, o sea, era el hijo completamente. favorito O sea, completamente del había emperador. favoritismo, pero pues entiéndenlo, el emperador también es un humano en ese aspecto. Sí. No puede ser Y Horus, perfecto. pues, y Horus, pues de hecho es quizá el primarca más humano de todos los 20. Ujú. Entonces también, pues, por eso le pegó tanto también. Y por eso Bueno, eso fue lo un vamos a hablar error. mucho más. Y por eso fue un error ponerlo al puesto. Se hubieran dado al Lion, no sé Exacto. quién. A Lion, estaría bien. Yo digo que sí, igual hubiera sido mejor. Pero a ver, entonces, antes de revelar siguientes episodios e irnos a 5 de 5, ¿algo más? Nada más lo del concilio, para decirlo rápido. Sí. El Ujú, concilio de Nicea, que fue un año después del triunfo de Ulanor, ujú, y fue en un mundo llamado Nicea, de hecho. Y fue un conclave donde se reunieron los más grandes primarcas, los generales, los Space Marines, para decidir si los poderes psíquicos se podían usar o no. ujú, De hecho, hablamos un poquito con esto cuando hablamos de Magnus en los episodios anteriores, ujú, pero lo principal era determinar el peligro del poder psíquico, ¿no? El emperador servía como un árbitro, como un moderador en ujú, el debate, y fue porque había dos bandos a favor, ¿no? Quien más estaba a favor, obviamente, era Magnus, que ya pueden saber, ¿no? ujú, También estaba el Khan, apoyaba mucho el uso de los poderes psíquicos. ujú, Kurz, Sanguinius, Fulgrim, Lorgar, Alfarius y Vulcan también ujú, estaban a favor. ujú, En contra estaban Lion, Perturabo, Liman, que era el que más estaba en contra, junto a ujú, Mortarion, Rogal, Dorn, Esteferrus, Angron, Gilliman, Horus, bueno, Horus no apoyó a ningún lado, la verdad, ujú, se mantuvo neutral, y Corvus, ¿no? ujú, Pero lo principal era que
Lehman y Mortarion ya habían visto los problemas de usar los poderes psíquicos, ¿no? Ujú, Principalmente los Marines, de que causaban mutaciones, de que incluso se llegaba a contactar con otras entidades que no se conocían, ujú, porque incluso Lehman peleó junto a los soldados de los Mil Hijos y ujú, vio cómo los soldados de los Mil Hijos cambiaban por las mutaciones, ¿no? En vivo. ujú, Y Magnus, pues Magnus, todo su poder era a base de la disformidad, ¿no? ujú, Él veía la disformidad como ese instrumento para obtener más conocimiento, para llevar a la humanidad a lo máximo. ujú. Incluso había creado un cuerpo llamado bibliotecarios, que los bibliotecarios son los Space Marines psíquicos, por así Ujú. decirlo. Muchos de ellos Güey, los pueden no, ver y no, son no, lo estás diciendo mal. Son los nerds mamados. así. Son probablemente uno de los que su estética me mama más, porque son güeyes que se la pasan en la librería todo el día, pero son altos mamados por alguna razón y llevan libros al campo de batalla. Así de nerds son. Llevan Sí, sus los libros. pueden ver Ajá. como, de hecho hay unas imágenes, son esos Space Marines que traen como si fuera una placa atrás del casco, bueno, Ajá. atrás de la cabeza que está conectado a su cara, digo, a Ujú, su cabeza, a su cráneo. ujú. Y aparte traen libros, y aparte están aventando rayos psíquicos, o traen los ojos azules como si les emanara energía, Exacto. Estilo pero son los Eldar, ¿no? especialistas. Ajá. Ujú. Son los especialistas totalmente en poderes psíquicos. Ajá, exacto. El problema es que Magnus también era muy arrogante, vamos a decirlo así, Ujú, de hecho. Veía a todos sus hermanos como inferiores porque simplemente los veía como bárbaros a veces. ujú, Pero no solo en el concilio no nada más estaban los primarcas, estaban, por ejemplo, el líder del Mechanicus, que en ese entonces era aquel Borjal, Malcador, que Malcador no se sabe qué votó, Constantin Baldor, que era el líder de los custodes, incluso había bibliotecarios de muchas de las legiones, ¿no? Por ejemplo, Ariman y otros por ahí, ¿no? Estaba Typhon de la Guardia de la Muerte, las Hermanas del Silencio, que estaban en contra, obviamente. ujú, Pero los bibliotecarios al final llegaron con esta propuesta de, sí, vamos a prohibir a los psíquicos, pero siempre y cuando el imperio entrene a los psíquicos para que sean como permitidos por ellos. ujú, Pero que no se puede usar la hechicería más que para ciertas cosas que el imperio permita, ¿no? ujú, Y eso era como que lo que proponía Magnus y más o menos todos los que estaban a favor. En ujú, contra, los que estaban en contra decían, no, pues que se quiten los poderes psíquicos desde ahorita, que no ujú, se permita a nadie ser psíquico, ni siquiera los Space Marines. ujú. Pero al final el emperador es el que tiene la última palabra. Pues, ahí está, ¿no? Y el emperador enojado también con Magnus más o menos, porque Magnus muchos años antes ya le había como el emperador le había prohibido entrar en contacto con las entidades que vivían en la disformidad a través de sus rituales y todo eso. Ujú, Y pues el emperador también enojado por eso y por como la misma arrogancia de Magnus. ujú, Aunque la propuesta de los bibliotecarios era la mejor, la verdad, ujú, porque no solo se fragmentaban a los poderes psíquicos, sino también se permitían dentro del imperio, pero siempre supervisados. ujú, El emperador dijo que se prohibían todos los poderes psíquicos, ujú, a excepción de los astrópatas y de los navegadores, que pues sirven para comunicarse y navegar las naves, ujú, respectivamente. Que todos los bibliotecarios se dejaban, ya no debían existir bibliotecarios en ninguna legión ujú. y debían de pelear como astartes normales, Vaya junto que a la sus cagó, hermanos. ¿verdad? Ujú. O sea, Que se debían de... ¿Qué? y yo siento que literalmente el emperador lo hizo porque estaba emputado, o sea, eso fue todo, eso así de Sí, de neta. hecho, es mucha de su como, cosa es que estaba emputado, pero él también sentía que la humanidad no estaba todavía como lista para usar los poderes psíquicos de verdad. Sí, pero ¿qué O haces sea, con él los quería Psykers que esperarse. salen naturalmente? Ese es el problema, es así de, Sí, híjole, y también. si tienes poderes lo vas a tener que esconder, y si lo vas a tener que esconder, probablemente te va a agarrar un dios caótico antes de la Inquisición, y ¿qué crees? De repente Ujú. hay un portal abierto en medio de un planeta. Porque incluso las hermanas del silencio le habían dicho al emperador así de, no, pues hemos peleado en bastantes mundos y hemos visto psíquicos que fácilmente caen ante entidades que no Ujú, conocemos, porque en esa época no se conocía el caos, ujú, más que el emperador quizá lo conocía, ujú, que caen ante entidades y que crean cultos y que crean rebeliones y todo eso. Pero el emperador también veía esto como, no, es que no están listos, es que si ahorita volvemos a los poderes psíquicos como una fuerza eh, importante, es mucho más fácil que el propio caos atraviese a través de ellos. ujú, Pero también lo que decide es crear los capellanes,
los Marines que son capellanes. Ujú, Estos Marines capellanes lo que van a hacer es como mantener la verdad imperial dentro de las legiones. Van a ser como líderes espirituales y líderes militares de ujú, los Marines y van a supervisar que no haya poderes psíquicos. ujú, Y si ven los capellanes, son estos Marines que traen como una armadura, son totalmente reconocibles porque siempre traen una armadura negra ujú, y traen un casco con la forma de una calavera, que según de hecho es la máscara de muerte del emperador, ¿no? Se supone que es el cráneo del emperador. ujú, Y en el milenio 41 sirven pues para lo que sirvieron siempre, pero ahora son como los líderes espirituales en cuanto a la religión del dios emperador, ¿no? ujú. Y los bibliotecarios también existen hoy en día, pero porque después ya de la herejía de Horus, todas las cosas que salieron del concilio se desecharon, excepto la de los bibliotecarios sí se desechó por completo, entonces los bibliotecarios pudieron otra vez regresar a las legiones como un marín especialista, ¿no? Vamos a decirlo así. Exacto. Ujú. Y También porque... aparte les prohibió la hechicería a los 1000 hijos, prácticamente, y a Magnus. buena suerte con eso. Pero Sí. sí, esto van a ver que es uno de los grandes problemas de la herejía Ujú. con Próspero y con la legión de los 1000 hijos, Oh, y sí. también con el poder del caos. Y se van a poner muy buenas las cosas, gente. También para el siguiente episodio vamos a estar hablando de senos. Probablemente todavía no hemos decidido de con cuáles senos vamos a empezar, pero vamos a hablar full de Sí, senos, de todos del sino. tamaños y sabores. Pero, Capaz si hago una encuesta ajá, ahí en la página para que ustedes voten, incluso en el canal de Telegram, para que voten ándale. entre la raza que quieran, Ajá. que hablemos en el siguiente episodio, Eldars, tiránidos, orcos, lo que sea. Sí, Y exacto, ya. y ahí ya deciden y pues podemos ahora sí que hundirnos en ese tema antes de comenzar la gran herejía de Horus que es todo un Ujú. desmadre. Entonces definitivamente voten gente y vamos a empezar con las 5 de 5. Fácil, ¿las Ok, tienes? ahora sí nos llegaron bastantes también otra vez. Ah, qué bien. Usé Ujú. algunas de las veces pasadas. La, No, primera- la primera pregunta. de hecho algo que Ujú. estoy notando, en YouTube como que somos ahí un plip, un simple cosa, pero la banda como que está agarrando mucho más los podcasts, porque pues me sorprende de que me llegan así, que tienes un comentario en iVoox, no sé qué habla, ¿no? Y así, ah, Ah, sí. caray, entonces definitivamente como que la gente está más cómoda escuchando esto como un podcast, lo entiendo, o sea, completamente, y pues ahora sí que un gusto. A ver, entonces, ¿qué más? Entonces vamos con la primera que nos pregunta Rafael Oroz en Ujú. Facebook y dice, ¿en algún momento creen que Games Workshop retomará la idea de los squads? A ver, ¿Tú qué que dices? Games Workshop agarre la de los squats. A ver, salte y ¿Retomará? métete porque estás No. empezando como que a doblarte tantito. Dicen que mala representación racial en este show. ¿Dónde está el negro? Pues Facio básicamente lo es, entonces no sé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si es que dicen la representación racial y es así de, güey, aquí tenemos un italiano, no podemos tener más representación racial. Tenemos negros. Sí, Soy exacto. el negro. Bueno, a ver, entonces sí. Bueno, sí. Era Rafael Oroz pregunta, ¿en algún momento creen que Games Workshop retomará la idea de los squads? Para los que no sepan, ¿le puedes explicar qué son los squats? Los squads eran una raza, se supone que eran una raza como que venía de los humanos, que Ujú. eran prácticamente enanos espaciales, para que se den una idea. Ajá, Era retomar los enanos de Warhammer Fantasy para ponerlos en 40K. básicamente. Y, y no estoy muy familiarizado con ellos, pero por lo que sé es que servían a veces como eh, auxiliares para los ejércitos imperiales, Ujú. pero tenían sus propias unidades, sus propias miniaturas, pero con el tiempo como que fueron desechando el concepto y Ujú. pues ya ahorita ya no son canon, de hecho, en el lore. Yo, O sea, a veces se mencionan, pero no. yo digo que absolutamente no en Warhammer Sí, 40K. Si te vas a Age of Sigmar, están sí, básicamente los básicamente. squads, porque los cabrones hasta tienen cañones por todas partes, hasta hay un güey que tiene cañones en la barba, que por cierto es lo más chat que he visto en mucho tiempo, pero no, o sea, no van a regresar ahí, como que vieron que el tono no iba para 40K, y yo creo que se lo van a llevar o ya sea en los mini, o sea, o van a existir, por ejemplo, en un plantilla por ahí, van a ser como que algo irrelevante, pero no creo que regresen bien como una raza, ya que está Age of Sigmar, lo cual
pues básicamente ahí están, o sea, son todo lo que Sí, querían. Ujú, ajá, o sea, muchas de esas razas se han desechado, por ejemplo, eh, había otra que nadie se me olvidó el nombre, pero hasta ahorita lo único que han como recuperado los squads es que hay una raza que se llama Demiurgos, ujú, que son aliados de los Tau, ujú, y son como, se nos dice que también son como enanos, ujú, pero obviamente no así humanoides, ujú. pero que ayudan a los Taus en crear armas y su flota es muy buena en cuanto a armas especiales y todo eso. Ujú. Pero así que lleguen los squads de nuevo y los enanitos así espaciales, no creo que regrese. Yo creo que van a ser tan relevantes como los Ratlings, ¿no? Ujú. Sí, o sea, ese era el objetivo original, que fueran así como los Ratlings y los Ogrins, Ujú. que están en el ejército imperial, pero que son como subespecies de la humanidad, ¿no? Haz de Pero cuenta. al final ya, porque incluso en la herejía de Horus, antes, en el trasfondo antiguo se nos decía que los puños imperiales pelearon contra los squads para conquistar un mundo y por eso se creó la armadura Mark 4 y no sé qué. Pero hasta ahí, o sea, Algo que me impresiona de Warhammer es que no hacen algo llamado retcon. Les explico rápido, pero básicamente en cualquier otro universo de ficción, regresan al pasado y te dicen, oye, ¿te acuerdas que tal cosa pasó así? Pues, ¿qué crees? De hecho, pasó así, ¿no? Y Warhammer no lo hace, o sea, simplemente dice, no, simplemente pasó, vamos a construir encima de esto. La neta, mis respetos, porque si no, qué pinche hueva. Lo máximo que han sí, hecho de Redcon es Age of Sigmar, pero pues digo, eso fue como que un reinicio de su universo fallido que fue Warhammer Fantasy. Y digo fallido por ventas, no porque el concepto sea malo, el concepto estaba bien chingón, pero en ventas como que no jaló gente, entonces dijeron, ¿sabes qué? Vamos a reiniciar todo esto. Lo hubieran hecho como que de manera un poquito más linda, pero pues un día hablaremos sí. de Age of Sigmar en el Y de episodio, Fantasy. sí, en el episodio 88, no sé. En especial, vamos a dejarlo ahí. Ajá, exacto. A ver, el otro. La siguiente dice, ¿el emperador amaba de veras a los primarcas o solo los utilizaba como herramientas? Están las preguntas de Adrián Rubalcaba en Facebook. Ah, caray. Una, ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? una pregunta muy sentimental. No, al Chile sí los quería. O sea, Es que yo creo, sí, es que los quería, a aunque el güey no niveles. era muy, aunque el güey no era muy así como expresivo en cuanto a sus sentimientos por los primarcas, Ujú, porque hay veces donde el emperador sí se ve totalmente culero con sus hijos, como ujú, con Angron principalmente, ujú. o con Lorgar, pero pues yo creo que lo hacía también porque al final sí los amaba, o sea, los veía como una herramienta, e No, o incluso ese es sea, el el hecho de que problema no. principal porque los dispersan. El hecho de que no mató a Angron al simplemente ver que era eso, o sea, mis respetos, o sea, si yo hubiera visto lo que hubiera hecho Angron, es como, ah, ya sabes que chingue su madre, ya un hijo menos, un hijo más, ¿no? O sea, ¿Sí? y lo hubiera matado y ya, pero el hecho de que no lo hizo, ya cuando hablamos de la herejía de Horus, él mostró una increíble retención en varias peleas, porque sabía que estaba peleando con pues, uno de sus hijos. El alejarse por años definitivamente, o sea, no ayudó, pero sí les tenía un cariño Sí, increíble. Ujú. era un cariño que pues no sé, solo un superhumano como emperador podría demostrar, pero a su propia manera. Sí. Pero o sea, sí los quería, o sea, aunque sí los tratara a veces mal o incluso los ignorara, pero pues es que la empresa de la Gran Cruzada era una cosa que superaba incluso el propio amor por sus hijos, ¿no? Ujú. Que era el amor por la especie humana que el emperador sentía, ¿no? Sí, exacto. Y el emperador en su genialidad tal vez pueda decir, ¿sabes qué? Voy a hacer frío con él porque ahorita eso es lo que necesita. Tal vez a veces mida las cosas mal, a veces mida las cosas bien, pero, o Sí, sea, definitivamente había un amor ahí definitivo, sobre todo por, eh, sí, o sea, como sobre todo por Horus, pero puta, eso lo vamos a uh-huh, hablar después. Ajá. sí. Bueno, la siguiente nos pregunta Alep Oh, Dios mío, Vivero. ahora sí estoy hablando con un verdadero Oh, robot. Salta y a ver, otra métete vez. para arreglar tu armadura. Tu armadura está fallando en la parte de la voz. Por cierto, en Telegram vamos a subir un tutorial de cómo hacer voz de Space Marine y vamos a ver qué podemos hacer ahí, porque la neta se ve muy divertido. A ver qué chingado sale de eso, porque hacer De la acuerdo. voz. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Ya, está decente, está decente. Ajá. Quién sabe qué ha pasado, pero bueno. Ujú. La pregunta de Lev Vivero en Facebook igual y dice, ¿qué pasa con la semilla genética de los Marines del Caos? Te escucho todavía un poquito mal. ¿Me puedes decir otra vez?
Eh, ¿qué pasa con la semilla genética de los Marines del Caos? Ah, ok, ok. Escuchen. Ok, ok, mira, básicamente lo que tú podrías decir, no, pues la semilla genética es algo que se puede conseguir así de, o sea, de cualquier parte de, o sea, si tú agarras un dedo, por ejemplo, así de, ah, mira, ya tengo la semilla genética, no, o sea, funciona de una manera muy distinta, pero la semilla genética, dependiendo de algunos Marines del Caos, o sea, se ha ido a varios lugares, inclusive se ha ido a lugares donde no debería de haberse ido, pero esto es como que uno de tema por tema, pero inclusive hay, bueno, por lo que yo tengo entendido, todo este pedo de los nuevos Space Marine que un güey creó, ya no me acuerdo si era en la Luna o en Marte, a ver si tú me puedes Sí, decir, se creó porque llegó fue a los primaris, conseguir, ¿no? sí, o sea, porque llegó a conseguir una Gene Seed que se supone que no tenía que haber tenido, ¿no? Ujú. Ujú, Y bueno, lo que más pasa es que, por ejemplo, o sea, los Marines del Caos siguen como extrayendo la semilla de sus ujú, caídos, ujú, como lo haría cualquier otra legión leal. ujú, Eh, pero su semilla está tantos años de estar en la disformidad, pues obviamente les ha pasado factura, ¿no? Su ujú, semilla está totalmente mutada, tiene problemas para replicarse y cosas así. Y por ejemplo, hasta se ve que ciertas legiones, como los guerreros de hierro, ujú, utilizaban otra semilla genética de otros capítulos, por ejemplo, usaban los de los puños imperiales ujú, y se las implantaban a unas mujeres que estaban cosidas por la zona de la pelvis, que se ujú, llama demonculaba. ujú. No busquen demonculaba en Google. No, no lo hagan. Ujú, Y, y para que engendraran como pequeños fetos ujú, o embriones, y estos embriones fueran criados para que se convirtieran en marines espaciales del caos. ujú. Pero aparte tenía ahí esta magia demoníaca y ciencia y ingeniería genética y todo, o sea, era un desmadre ahí. Ajá, Pero sí, la exacto. mayoría de las legiones del caos ya, su semilla genética está totalmente corrupta Ujú, y aunque la siguen cosechando de los caídos, lo más probable es que se la pongan esclavos que ellos escogen o a gente que capturan ujú. para que se vuelvan marines espaciales del caos. Por eso luego cuando ves algunos bueno, Space Marines del Caos como que dices, a ese güey está medio chueco, qué pedo, ¿no? Es porque literalmente está chueco. O sea, Sí, literalmente está corrompido en el mejor sentido de la desde palabra. desde el sentido Sí, genético. o sea, la semilla genética pura, pues ya se fue, o sea, se perdió. Y si alguien la tiene, pues yo creo que sería algo que ellos buscarían porque Ajá. definitivamente se corrompe. Pero bueno. Ujú. E incluso la semilla de los leales no está totalmente pura. Hay muchas semillas, por ejemplo, los puños imperiales tienen una semilla muy mutada. Por eso ya Exacto. su órgano del ácido ya no sirve. Ni Ujú, su órgano este para mantenerse como en animación suspendida tampoco ya le sirve. ujú, exacto. A ver. Y la siguiente es de José Banderas. Ujú. Dice, ¿cuál es la peligrosidad de las armas de plasma que usa el imperio? ¿La qué? ¿La peligrosidad? Ajá, ¿o por qué son tan peligrosas las armas de plasma? Ah, pues porque, o sea, si sabes el concepto de, o sea, si sabes el concepto del plasma es algo que está ardiendo tanto que podría derretir ¿Sí? absolutamente todo, no se las puedes dar a cualquier guardia imperial para que terminen volando un tanque sin querer de su propio bando o algo por el estilo. Inclusive los Space Marines tienen cuidado con todo lo que es plasma, pero usualmente si ves plasma es alguna, ¿cómo se llama? Algún grupo, algún squad especializado que sepan cómo usarlas porque eso usualmente se utiliza como anti-artillería y pues, es como tener una granada, es como tener una granada que pueda derretir tanques, pues. Sí, de hecho, se dice luego ahí en el lore que es como un pequeño sol, los proyectiles que dispara. Ujú, Y, o sea, es tan inestable la tecnología, porque esa tecnología es de antes de la era oscura de la tecnología, entonces ya se perdió en el milenio interior. ujú. Entonces, las pocas armas de plasma que se hacen son como rudimentarias, ¿no? Sí. Y solo las traen algunos, en la Guardia, por ejemplo, nada más las traen algunos escuadrones especializados, Ujú, los Marines a veces, y eso a veces incluso la pistola o el rifle de plasma explota cuando lo disparan ujú, y llega a matar al propio Guardia Imperial o en el caso del Space Marine mutilarlo. exacto. Y, y es tan poderosa que incluso los Space Marines le temen porque esas armas de plasma fácilmente destruyen la coraza de la armadura de Astartes. Ujú, exacto. Entonces todo un desmadre. Silencio, gato. Pero bueno, entonces, Y la siguiente. última Ujú,
Es de Edward Christopher y nos pregunta cuál es el trasfondo de los demonios Shalaxi Hellbane Ah, y cabrón. Seal Eske. Yo Ah, conocí el de Shalaxi. ahora sí que tú echas de lo que empezaste a hablar Sí, sí, sí. lenguas demoníacas de repente. Shalaxi es un gran demonio de Slanesh, que es un devorador, no, ¿cómo se llama? Un guardián de los secretos. Ajá. Y es un demonio que Slanesh creó personalmente para que combata con demonios de Korn. Ujú, De hecho, le dicen como el cazador de... Bueno, no le dicen así, pero se da a entender que es como el cazador de los demonios de Korn. ujú, Y es un gran demonio de Slanesh que muchas veces incluso hay una imagen donde está peleando contra un gran devorador de almas. ujú, Estos son los grandes demonios de Korn. ujú, Y simplemente es eso, o sea, Slanesh lo creó para pelear contra las fuerzas de Korn. ujú, Y aparte incluso le ha hecho así como pelea a Skarbrand, que es uno de los mejores devoradores de almas ujú, de Korn. ujú, Y esa es como toda su historia, o sea, no tiene mucho más que Slanesh solo lo manda cuando quiere matar a un demonio de Korn, ¿no? O si están peleando sus fuerzas contra fuerzas de Korn, manda ujú, a Shalaxi para que las lidere. mm, ok. Y Sileske o Sileske, no sé cómo se pronuncia eso, Ujú, es como un güey que era un esclavo era un esclavo que trabajaba bueno, que vivía en las como arenas gladiatorias del Palacio de Slanesh, dentro del Reino del Caos, ujú, o sea, en un lugar no muy bonito. ujú, Y según se mezcló con una demonia de Slanesh, ujú, llamada una heralda de Slanesh, y simplemente pues se mezclaron y como que sus dos esencias se juntaron y simplemente son es un general más que nada de los ejércitos demoníacos de Slanesh. No hay mucho ujú, que decir tampoco de él. No lo conocía, de hecho, hasta ahorita que vi la pregunta, bueno, hace rato que vi la pregunta. ujú, Pero sí, o sea, es una mezcla entre un demonio y un ser humano bajo ujú. el servicio de Slanesh. Bueno, de hecho, el demonio se llamaba Seal y el güey se llamaba Eske, por eso se llama Sealesk o Sileske, no sé cómo se Ah, pronuncia. ok. Podrían armar Ujú. algo chido de eso, pero pues como tú Es como un dices. príncipe demonio, de hecho, creo. O sea, ya Ah, tiene como el rango de príncipe demonio. entonces Big Dick, ¿no? Estamos hablando Sí. a alguien grande. Ah, ok, ok, ok. Yo creo que ya lo he escuchado, pero bien no. Pero bueno, gente, esa era la última, ¿verdad? Sí, esa era la Ah, última. ok, ok. Pero bueno, gente, entonces nos vemos mañana que vamos a estar hablando de fútbol, así es, aunque no lo crean. Y Pero... de fácil. No, ¿cómo crees eso? Nunca hablamos aquí. Eh, Pero bueno, gente, entonces nos vemos. Ya saben que nos pueden escuchar en Spotify, Zencast y iBooks, el Google Podcast en lo que ustedes quieran y también nos pueden escuchar, bueno, bien, nos pueden seguir más que nada en Telegram, que digamos que ahí está el canal principal, pero también en Facebook y Twitter, ahí están nuestros Twitters por cualquier cosa y fácil como nos despedimos. Pues nada, gente, ya saben, sigan compartiendo esto. Igual estamos en esta red social llamada Mino. Ujú, Los compañeros de Warhammer 40.000-Fantasy, que es ujú, un canal, bueno, una comunidad de Amino, nos dieron permiso para postear ahí nuestras cosas y ahí nos pueden encontrar igual. ujú. Y estamos también publicando los enlaces y todo lo que ya conocen. Así lo Pueden estamos encontrar en haciendo, Telegram. perfecto, perfecto. Y esta vez les recomiendo, acabo de subir dos ómnibuses que son como antologías Ujú, de las hermanas de batalla, por si ujú, les gusta monjas asesinas del espacio. ujú. Y tienen muchas historias pequeñas, tienen ciertas novelas, por si quieren leer más de ello, y están traducidas. Y agradezco de hecho, a Zahariel, la voz del emperador, porque él fue el que las facilitó en su página de internet, Ujú, digo en su página de Facebook, y ya las puede subir al canal de Telegram. ujú. Entonces les recomiendo esas cosas. Y de hecho, métanse a la página de Facebook y al canal de Telegram para que voten por el siguiente tema, que va a ser una especie alien, una especie sino, Ujú. y Yo ya. digo que Y lo dejemos como hasta el domingo, ¿no? O sea, domingo en la sí, noche, último día para votar. Lunes en la mañana ya anunciamos de qué bien se va a tratar y así nos da tiempo para hacer assets y todo eso, ¿no? y sí, también para que den sus preguntas, si quieren preguntar algo en específico de esa facción de la que vayamos a hablar. Ujú, Y pues sin nada más que decir, que el emperador los acompañe, no, salud y victoria, y que el ujú. emperador los acompañe. Y gracias a todos, profesor Limones, adiós.